Muy bien, hermanos, vamos ahora pues a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 42. 42. Y dice así pues la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada pues estuvimos considerando este pasaje desde el versículo 40 y estuvimos viendo pues las razones por las cuales ser miembros de la iglesia. Veíamos que eran dos: la razón de ser salvo y también la razón de ser iglesia. La razón de ser salvo y la razón de ser iglesia. Y bien, pues entonces este versículo, este texto que hemos leído, pues nos viene muy bien y nos es de mucha ayuda porque nos viene a dar, por así decirlo, contenido tanto a lo uno como a lo otro. Da contenido tanto a lo uno como a lo otro: ser salvo, ser iglesia. ¿Qué es entonces ser miembro de iglesia? Es, bueno, pues tener cierta simpatía por una iglesia, tener cierta afinidad, ¿no? Ir de vez en cuando a la iglesia. Entonces, ¿qué es ser salvo? También está ser salvo separado realmente de ser miembro de la iglesia y formar parte de la vida de la iglesia. ¿Y qué es entonces esta vida de la iglesia, en realidad, ¿no? Bien, pues entonces vemos que en este texto nos encontramos, podemos ver los dos grandes bloques, a través de dos grandes partes. En primer lugar, la idea de perseverar, ¿no? Y en segundo, pues lo que constituye esta vida de la iglesia, ¿no? Estas cuatro dimensiones de la vida de la iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor en esta mañana. Primeramente, digo pues esta idea de perseverar. Perseveraban en, ¿no? Perseverar en. Y la perseverancia, pues sabemos que es uno de los puntos importantes en la palabra del Señor. Y está ese texto que todos conocemos, ¿no? Que está en Mateo capítulo 10. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, pues entonces vemos esta palabra, aunque aquí la traducción nuestra es la misma, perseverar, pero en el original no es la misma, es, digamos, un grupo de palabras, ¿no? Es como, por ejemplo, hay un grupo de palabras también para aplicar la misma idea. Por ejemplo, pues está, el ser inteligente, el ser listo, el ser despierto. Entonces todas estas palabras pues dan la idea de ser listo y cada una pues tiene un poco un matiz distinto, ¿no? Pues pasa lo mismo también con el grupo de palabras que nos habla de perseverancia. Y en Mateo capítulo 10, cuando habla el que persevere hasta el fin, este será salvo, pues bueno, la idea allí es la idea de permanecer en el mismo sitio. Permanecer en el mismo sitio, ¿no? A pesar de pues, los problemas, a pesar de las dificultades, de los enfrentamientos, de las persecuciones, de las cargas, ¿no? Y es todo lo que nos está diciendo el contexto en Mateo 10, ¿no? Las persecuciones y todas las dificultades que vienen a los creyentes por causa del Evangelio. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mientras que aquí, pues, la idea es,
Diferente en el sentido de que la idea, básicamente aquí, es la de aferrarse a. Es la idea de seguir, ¿no? De aplicarse con empeño, con decisión y con fuerza. Es la idea que en el Antiguo Testamento muchas veces la encontramos por ser esforzado. Es la idea de esforzarse, un varón esforzado y valiente, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando dice pues a Josué, esfuérzate y sé valiente, es la idea, por lo tanto, de aferrarse a. Cuando se habla entonces de personas, entonces se es leal a esa persona. Cuando estamos hablando, por lo tanto, del Señor, es serle leal y serle fiel, es adherirse a Él para no soltarlo, ¿no? O para no abandonarlo. Mientras que cuando se trata de cosas, de ideas, pues se habla de aferrarse a estas cosas, ¿no? De retenerlas. Bien, pues esta es la idea aquí de aferrarse, ¿no? A estas cosas, ¿no? De continuar haciéndolas con decisión y con fuerzas. Y en la palabra del Señor se encuentra pues esta mismo verbo, por ejemplo, con el ministerio de la palabra. En el libro de los Hechos, lo entendemos en el capítulo 10, versículo 7. Es cierto que el personaje no es que sea para nosotros enteramente modélico. Bueno, enteramente no, porque se trata... no es Hechos 10, 7, no es este, es el... es el... es el... Bueno, se trata del Simón el mago. Sí, se ha tenido que traspapelar. Entonces es Simón. Sí, Simón, que también él pues creyó y se juntó viendo los milagros y las grandes maravillas. Entonces él creyeron y también pues se había pues él adherido, ¿no? En todo caso vemos que en cuanto a la oración, sí, en cuanto a la oración tenemos esto en capítulo 1, versículo 14, cuando habla en la primera iglesia en Jerusalén, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban, es la misma palabra, la misma idea, en oración y ruego con las mujeres. Y también pues lo encontramos fuera del libro de los Hechos, en Romanos capítulo 12 y versículo 12. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la tribulación. Vemos aquí, en la oración, perdón, aquí está como constantes en la oración, porque te aferras y sigues orando continuamente. O en Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La misma palabra. Entonces vemos, ¿no? Perseverar en la palabra, perseverar en la oración es también a tener en cuenta que en el capítulo 6, pues la encontramos en los apóstoles que dicen, bueno, que sean otros a quienes se encarguen del reparto de alimentos para las viudas, porque ellos se tenían que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir en el ministerio
de la palabra. Entonces vemos que es esforzarse, que es entregarse a esta tarea, a este ministerio. Y esto pues de todos juntos, ¿no? En la iglesia perseveraban en todas estas cosas. Y esto, por lo tanto, vemos, nos ayuda, ¿no? Creo, a entender bien lo de la perseverancia, para los cristianos, ¿no? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y alguien puede decir que, o puede pensar, que esa perseverancia en la fe, ¿no? O esa perseverancia en la salvación, no tiene, en principio, cosa que ver con la iglesia, o perseverar en la iglesia. Como que es algo que yo soy salvo personalmente, aparte, y después, bueno, voy a la iglesia. Cuando vemos que en la Escritura, en el libro de los Hechos, del capítulo 2, por ejemplo, la semana pasada veíamos que lo que decía Pedro predicando era que ellos se arrepintieran y de esa manera fueran salvos, añadiéndose a la iglesia. Perseverar en la fe y no recaer, como hemos leído también en Hebreos capítulo 6, significa esto mismo. Continuar en la iglesia, en la comunión de la iglesia. Perseverar hasta el fin. Y entonces vemos la idea también que nos viene bien en cuanto a esto, es en cuanto a la perseverancia. Sabemos que es un don de Dios. Sabemos que es un don de Dios. Dios se da esta perseverancia hasta el fin a sus elegidos. Pero esta perseverancia hasta el fin, ¿no? No hemos de pensar que nos viene a nosotros sin que nosotros hagamos nada. ¿No? Dios sí la promete y Dios sí la da. Pero entonces la cuestión es, ¿estamos nosotros esforzándonos? ¿Estamos nosotros aferrándonos al Señor y a sus cosas? ¿Estamos pues con empeño y con decisión en las cosas del Señor? ¿No? Si no lo estamos, no nos acabamos a lo mejor de decidir, entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que es necesario para ello. A tener a lo mejor algún tipo de revelación, de experiencia mística, que veas una luz del cielo, escuches una voz del cielo que te diga tienes que ir a la iglesia. El Señor ya lo ha dejado por escrito en su santa palabra, y es a lo que nos tenemos que aferrar. Y para hacerlo, para aferrarnos, vemos, esto implica una intensidad, y esa intensidad nos viene del corazón. Si nuestro corazón está frío para con el Señor, ¿cómo nos vamos a aferrar a sus cosas, ¿no? con ese empeño y con ese ímpetu? Y es lo que tenemos entonces que mirar, por encima de todo, cómo está nuestro corazón, porque de ahí emana y brota todo lo demás. ¿Cómo está nuestro corazón para con el Señor? Y es entonces lo que podemos estar, pues, creo, meditando y orando en ello, ¿no? Comenzando pues por el día de hoy, ¿no? El día del Señor. Que estemos meditando en cuanto a nuestro corazón, si nuestro corazón está realmente pues amando al Señor y viviendo para Él. Pero después tenemos, volviendo aquí al texto en Hechos 2:42, estas 4 partes, digamos, de la vida de iglesia. Dice, doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y bien, pues entonces, no vamos a estar pues viendo muchos textos, ¿no? Son 4 dimensiones, 4 aspectos de esta vida de iglesia. Y bueno, pues podemos volverlo a expresar con otras palabras, ¿no? La doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de la palabra.
La enseñanza de la palabra, seguida la comunión, ¿qué es? Es la vida en comunidad, en iglesia, o vida de iglesia. Después dice también el partimiento del pan, es la participación también a los sacramentos. Y por último dice las oraciones, que es la vida de oración en los cultos, pero en general también en los creyentes, cada uno, y la iglesia. Y bien, pues vemos también en cuanto al orden, ¿no? La enseñanza de la palabra es al principio y después lo concluye la oración, ¿no? Es curioso que lo que se destaca por los dos lados, por lo que preside y a concluir, sea la palabra y la oración, que es aquello a lo cual los apóstoles y los ministros, por lo tanto, tienen que dedicarse pues, especialmente a la palabra y a la oración. Entonces ya por el orden, ¿no? Pues nos está enseñando y haciendo ver la importancia de la enseñanza y de la palabra de Dios en la iglesia. Podemos decir, ¿no?, en base a esto, que la enseñanza, la palabra de Dios, ha de presidir la iglesia. No ha de estar en un rincón, ¿no?, en la vida de la iglesia, sino ha de estar enfrente y en alto, presidiendo la vida de la iglesia. Porque todos los creyentes, ¿no?, han sido renacidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 acerca de esa palabra, que dice que somos salvos si creemos, ¿no? Si la creemos, y no hemos creído en vano, si estamos pues perseverando realmente en la fe y en la gracia. Entonces esta fe es la que nos da vida y nos mantiene la vida, el Señor. Es la que nos regenera y también la que nos reforma, la que nos santifica, la que transforma nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón por dentro. Es una renovación de Dios por medio de su palabra. En todos los órdenes, en todas las áreas de nuestra vida ha de ser así. Y entonces esto es lo que ocurre cuando en la iglesia no está presidiendo la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra no tiene su importancia. Que hay un vacío y ese vacío está ocupado ¿por qué? Pues por las ideas, las ideologías y las filosofías corrientes del tiempo. Eso es, en definitiva, la razón de ser de la herejía del liberalismo. Es que, bueno, ellos ya de entrada pues se han cargado la inspiración de la palabra de Dios. Ya no se ve la Biblia como la palabra inspirada por Dios, la palabra infalible y la palabra inerrante, y por lo tanto pues ya lo tratas como cualquier otro libro, y cuando vas a hablar de él pues hablas de él como cualquier otro libro. ¿Y cuáles son tus ideas? Pues las que buenamente tengas. Bien, pues entonces tenemos esto. Hemos de ver la gran importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo es necesario en la iglesia? La Biblia, la palabra de Dios. Nosotros tenemos pues 3 cultos, 3 reuniones a la semana. Si sumamos todo lo que, digamos, nos ocupa en cuanto a tiempo, pues tenemos las 2 reuniones del domingo, la reunión del viernes, entonces pongamos que 1 hora y media, entre hora y media, hora 3/4, a lo mejor cuanto más, 2 horas, ¿no? Tenemos predicación de la palabra el domingo, tenemos por la tarde más bien un estudio de la palabra por el medio del catecismo, el viernes pues unas breves meditaciones devocionales que ayudan a la oración, ¿no? Y bien, pues entonces es un tiempo, vemos, ¿no?, que es necesario.
¿no? Para no estar viendo pues solamente lo mínimo, ¿no? ¿Qué menos que esto? ¿Qué menos que esto cuando pensamos que, a ver, cuánto tiempo a la semana dedicamos, por ejemplo, a ver noticias en el telediario? ¿Cuánto tiempo a la semana, por ejemplo, dedicamos a navegar por internet, ¿no? A ver series o películas en Netflix, ¿no? ¿Cuánto tiempo los niños lo pasan en la escuela, ¿no? Que está muy bien, por supuesto, que estén en la escuela, pero vemos, son tiempo que nos está influyendo la manera de ver la vida y nuestra mentalidad. Entonces, ¿cuánto tiempo si sumamos todo esto y lo comparamos con 1 hora y media a la semana? Entonces, ¿qué menos que esto, en realidad? Bien, pues la enseñanza de la palabra ha de presidir, lo cual significa prioridad. ¿Qué es lo que venimos buscando a la iglesia primeramente? Sobre todo, está bien, por supuesto, que estemos juntos, ya lo vamos a ver ahora, cuando hablamos de la comunión a continuación. Pero lo principal es venir a buscar a Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Bien, pues esto primeramente la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, la comunión que digo, pues se puede esto parafrasear, ¿no? Expresar así de esta manera, ¿no? Que es la vida comunitaria, la vida en común de los creyentes en la iglesia, la koinonía, ¿no? Sí, esta palabra también a veces se sirve para hablar de, los bienes en común, ¿no? En 2 Corintios capítulo 8 se utiliza esta palabra para la ofrenda, para los santos, ¿no? Sí, pero aquí se habla también a continuación del versículo 44-45 que los creyentes vendían sus posesiones y lo ponían todo en común, ¿no? Los bienes que se comparten, ¿no? Porque era tanto el amor, era tanto estaban tan llenos del Espíritu en ese momento que, bueno, pues estaban siempre juntos, ¿no? Estaban siempre juntos. De hecho, ya veremos también que ellos estaban participando de la cena a diario. Y bueno, pues entonces vendían todo lo que tenían y lo ponían en común. Bien, así se manifiesta y así se expresa, sí, esta comunión, ¿no? En las ofrendas, pero no es solamente esto. Eso es como se expresa. La koinonía, la comunión, es esta vida en común, el compartir de los creyentes. Es esta comunión espiritual, primeramente con Cristo, y después de los unos a los otros. Y esta comunión, por supuesto, es algo en el Espíritu Santo. Realmente estamos en comunión, la comunión de los santos con todos los creyentes en todo el mundo entero, aunque no los conozcamos. Es una comunión íntima y espiritual y mística, ¿no? Pero esa comunión, vemos, tiene que tener rostro, tiene que tener cuerpo, tiene que plasmarse, tiene que verse, ¿no? Si no sería algo como tan etéreo como el espíritu flotando en el aire, ¿no? No somos así, ¿no? Sino que se tiene que ver y manifestar de una manera concreta, ¿no? En el contexto de la congregación local. Y entonces vemos que esa vida en común pues pasa de estar juntos, primeramente en los tiempos señalados, en las reuniones, en los cultos, estar juntos, participando todos al mismo tiempo del culto a Dios, de la palabra, de los sacramentos, etcétera, etcétera. También la comunión fraternal viene fuera de los cultos, de encuentros que podamos tener con un u otro hermano
o encuentros, salidas de los hermanos, a ir aquí o allá, o comidas fraternales que en la Escritura se le llama ágape, amor. Es una expresión de amor y de comunión fraternal. Entonces vemos, ¿no?, cómo vamos a tener comunión concreta con los hermanos si no pasamos tiempo con ellos. Ya de entrada en los cultos, ¿no? Aferrarse, por lo tanto, a esa vida en común, esa vida comunitaria. ¿Qué es aferrarse a ella? Vale, pues vemos que es aplicarse a ella con decisión y con empeño. No es precisamente, pues eso, ¿no? Pues no, de aquella manera, ¿no? Hay gente que ciertamente, pues no ha visto la importancia de estar juntos los creyentes. Porque hay una mentalidad muy individualista en la sociedad y esto nos afecta a nosotros. A ver, la idea, ¿qué es lo primero? Un poco parecido a lo de, ¿qué es lo primero, la gallina o el huevo, no? Bueno, pues, ¿qué es lo primero, no? La fe personal por la que soy salvo o la iglesia. Y uno dice, no, yo primero me convierto y después voy a la iglesia, ¿no? Bien, sí. A Pedro aquí predicó, ¿no? Sed salvos y después, no, bautícense y vayan a la iglesia, sí. Pero fijémonos lo que dice Pablo en Gálatas, que habla de la iglesia y habla de la iglesia como la Jerusalén celestial, que dice es la madre de todos nosotros. La madre de todos nosotros. Vemos, la madre ya es la que nos engendró. La madre ya estaba ahí antes que yo naciera. Y yo, pues entonces sí, pues nazco, pues por medio de la palabra que ya está en la iglesia. También, pues, al beneficio de los cuidados y de las oraciones, ¿no?, en la iglesia, de otros hermanos que no han podido estar orando por mí. Y es de esa manera como vengo a nacer espiritualmente. Y vengo a nacer, pues, como decía aquella, en la matria de la iglesia. Bien, pues vemos la importancia, ¿no? Hay que corregir, ¿no? Ya no digo que tenemos que volvernos aquí comunistas, ¿no?, completamente, y que todo es vida comunitaria y que ningún cristiano tiene vida personal o vida familiar, que por supuesto cada uno tiene que tener su propia familia, tiene que tener su propia vida, ¿verdad? No estamos diciendo que todo el mundo tiene que, pues, poner todos los bienes en común y ya, pues esto fue algo concreto, esto fue algo puntual de los creyentes en aquel momento y fue, pues, por el derramamiento del Espíritu Santo, pero esto no es algo normativo para nosotros. No tenemos aquí mandamientos de los apóstoles en las cartas de que nosotros tenemos que hacer así y que todo aquel que quiera ser miembro de la iglesia tiene que hacer así. Entonces no estamos diciendo esto, ¿no? Se tiene que tener aquí el equilibrio de lo uno y lo otro, mi vida personal, mi vida familiar, pero no ver la vida de la iglesia o la iglesia como algo, un apéndice, no, opcional, ¿no? Porque es fundamental. Es fundamental. Y esto, pues, en cuanto a la comunión fraternal. Después dice en el partimiento del pan, y decía, pues, expresándolo un poco en otras palabras, lo de la participación en los sacramentos. Porque la participación, el partimiento del pan está refiriéndose evidentemente a la cena del Señor. Pero para la cena del Señor, primeramente se tiene que recibir el bautismo. Pedro dijo, pues esto, ¿no? Aquí, sed salvos, arrepiéntese cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario, por lo tanto, el bautismo, de la misma manera que en Israel nadie podía participar de
la Pascua sin haber recibido la circuncisión, ningún extranjero podía comerla, pues entre los cristianos tienen que participar de la cena primeramente aquellos que han recibido el bautismo. Aquello de que hacemos la celebración de la cena en la iglesia y viene cualquiera absolutamente desconocido y a lo mejor que ni siquiera es cristiano, ¿no? A lo mejor viene con un turbante y hay iglesias que, no aquí en España, pero sí hay iglesias muy liberales que dan la cena del Señor incluso a gente de otra religión. Pues eso no es así. Para participar del partimiento del pan de la cena del Señor, pues es necesario recibir el bautismo. Y si se ha recibido el bautismo en la infancia, pues entonces, ¿cómo se accede a participar de la cena del Señor? Pues, bueno, el que ha sido bautizado de niño y los padres son creyentes y son fieles y los han enseñado en la palabra del Señor, en la Biblia, en la palabra, a lo largo de su infancia y su adolescencia, pues, para acceder a la cena del Señor es por la, digamos, aprobación del consejo, de su testimonio de fe, de su vida, de cómo él, pues, o ella, esa fe que tiene en el Señor, si ha habido pues un cambio en su vida por la palabra y por Cristo, ¿no? Y bueno, pues tienen que ver si es un testimonio de fe genuino. Pero vemos que no es entonces que antes de esto se le tenga que hacer algo especial, ¿no? Para entrar en la comunión de la iglesia porque ya ha sido bautizado y ha recibido la enseñanza de la Escritura. Si alguien viene de afuera, evidentemente se convierte de fuera completamente de afuera, ¿no? No ha recibido ni el bautismo ni nada, entonces, evidentemente lo primero que se tiene que hacer es comenzar a darle lo que dice Hebreos 6, los rudimentos de las palabras del Señor, ¿no? Instruirle en lo básico de la fe cristiana. Pero la gente que ya ha sido pues, nacida en familias cristianas y bautizadas y han recibido la enseñanza de la Escritura desde niños, pues no es necesario. Bien, pues entonces vemos que pues, cuál es la frecuencia de la cena del Señor. Aquí en Hechos 2 dice que estaban cada día en el templo, versículo 46, partiendo el pan en las casas. Entonces que estaban participando a diario de la cena del Señor. Y bueno, pues esto también se tiene que ver, pues como hemos dicho, de la misma manera que lo de los bienes, de que lo estaban pues todo poniendo en común y lo vendían. Era porque ellos estaban tan llenos del Espíritu, estaban tan llenos de amor, etcétera, que también estaban pues participando de la cena del Señor, ¿no? A diario. Pero esto no es algo tampoco que sea normativo para nosotros. No hay una orden de frecuencia o diario o semanal. Entonces, en el fondo, esto es algo que lo tiene que decidir el consejo de cada iglesia. La frecuencia lo ha de decidir el consejo de la iglesia, teniendo siempre en cuenta dos cosas. Primero, que la iglesia, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no es solamente mi iglesia local, congregación, sino que formamos parte de un cuerpo mayor de iglesias. Y entonces, bueno, pues si en una iglesia lo está haciendo cada semana y en la otra lo está haciendo una vez al año, hay un problema. Tiene que haber una consistencia, tiene que haber una uniformidad. Eso por un lado, y por otro lado, sobre todo, que la celebración de la cena es algo importante, es algo importantísimo. La celebración de la cena se ha de ver como el gran banquete de la iglesia. Se ha de ver como no es algo común, ¿no? No se ha de ver como algo común,
sino algo realmente solemne, algo realmente que, bueno, pues no se tiene que celebrar de cualquier manera. Vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Acerca de participar indignamente. Tiene que haber una preparación, tiene que haber unos mensajes de preparación, tiene que haber participar realmente, que sea algo pues reverente, solemne y que se le concede la importancia que realmente tiene. Y bien, pues porque esta es la cuestión, ¿no? Se tiene que ver la importancia de participar de los sacramentos del Señor y en particular de la cena del Señor, ¿no? El tener esta comunión con Cristo por medio de la cena, esta comunión con los hermanos, es de esta manera como también se manifiesta visiblemente el cuerpo de Cristo, aquellos que son llamados y participan de la cena a cada vez, como el Señor va añadiendo a cada vez a más y más pues creyentes a participar de la misma. Y vemos también que es una ceremonia sencilla, pero que está llena, cargada de bendiciones para los creyentes y también para la congregación. Bien, pues vemos esto en cuanto al participiento del pan y después en cuanto a las oraciones. En cuanto a las oraciones, bueno, pues cuando por ejemplo leemos en Hechos capítulo 16 que Pablo en Filipos iba a la oración, en realidad ahí se está refiriendo a la sinagoga. Está hablando de la sinagoga como la oración, ir a la oración. Ir a la iglesia es ir a la oración. ¿Por qué? Porque la oración es sobre todo lo que también pues caracteriza, digamos, los cultos del Señor. Los cultos del Señor son cultos de oración, todos, ¿no? Después está también la reunión de oración especial entre 2 semanas, pero son los cultos en los que oramos a Dios. Son los cultos en los que oramos a Dios. Y la Iglesia, en las palabras del Antiguo Testamento, la misma palabra del Señor Jesús, se resume en una sola palabra: en mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La iglesia es el lugar donde el pueblo ora al Señor y que está lleno de oraciones al Señor. Oraciones de adoración, adoraciones de confesión y de arrepentimiento, oraciones de acción de gracias, oración de súplicas y oración también de intercesión. Normalmente pues se reconocen estas 5 partes, grandes partes de la oración, ¿no? Y pues han de estar presentes en la vida de nuestros cultos y en la vida de la iglesia. La adoración y alabanza, la confesión y arrepentimiento, la acción de gracias, la súplica y la intercesión, orar por otros. Y hemos de estar pues orando siempre. El apóstol Pablo dice que estemos orando siempre, orando sin cesar. Como creyentes y como iglesia también, hemos de estar orando. Y de la misma manera que una iglesia sin palabra de Dios que esté presidiendo la vida de la iglesia, en que se convierte en un club social. En un club social. ¿En qué se convierte una iglesia sin oración? Si la oración es la vida de la iglesia, es la presencia de Dios en la iglesia. De que estamos orando a nuestro Padre Celestial y no lo tenemos tan lejano que no nos oiga, sino que dioses tienen, o qué naciones tienen a dioses tan cerca como Jehová Dios está cerca de nosotros en todo cuanto le pedimos, dice la palabra en Deuteronomio. Él está cercano a nuestras oraciones. De manera que dice Santiago, no tenéis. Pues ¿por qué? Porque no pedís. Porque no pedís. O pedís y seguís sin tener porque pedís mal.
Pedís, pues, una de dos, para vuestro propio interés, beneficio, deseos, o hacerlo sin fe. Y aquel que se acerca a Dios es necesario que tenga fe. Es necesario que tenga fe también en sus promesas, que nos dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo dará. Todo aquello que nos pongamos de acuerdo, 2 o 3, Él nos lo dará. Y eso lo dice el Señor. No tenemos porque no pedimos, o pedimos mal. Al contrario, si pedimos en su voluntad, revelada en su palabra, por fe, nos ponemos de acuerdo para hacerlo, el Señor responde. Y de verdad que esto es la mayor distinción que el Señor nos pueda dar como iglesia. Es que Él oiga nuestras oraciones, las que hacemos continuamente, como iglesia. Cuando estamos orando por enfermos, cuando estamos hablando por situaciones difíciles de unos y otros, de cosas que nos parecen difíciles y no imposibles, y el Señor responde, pues entonces es que realmente es un gozo esto. Es el mayor gozo que podamos tener. Tenemos una situación, la presentamos al Señor y el Señor sale en nuestra ayuda. Pues fijémonos, el ser miembro de iglesia que es, pues además de todo lo que hemos visto, entrar en la vida de oración de la iglesia. Personalmente, que uno ora, ¿no? Pablo lo primero que dice en Romanos 1 dice, ¿no? Mis oraciones, ¿no? Los creyentes debemos tener nuestra vida de oración, nuestras oraciones, ¿no? Y como iglesia también hemos de estar orando a Dios sin cesar. Tenemos también este chat de WhatsApp de la iglesia y que es un medio también muy bueno para que podamos estar compartiendo motivos, necesidades, para que estemos orando los unos por los otros. Lo estamos usando y está bien. Sigámoslo haciendo y podemos también usarlo más. Bien, pues hermanos, pues esto es lo que viene a ser entonces ser miembro de la iglesia. No es entonces simplemente algo meramente de nombre, nominal. No, yo soy miembro de ahí porque ya digo, pues cuestión de mis padres, cuestión de tradición, cuestión de yo soy pues evangélico, protestante, de cultura, ¿no? Como quien es, pues yo qué sé, de catalán o aragonés, sino que esto es una realidad en todo lo que estamos viendo, ¿no? Ese empeño, esa aferrarse, esa determinación, ese esforzarnos en el Señor y en sus cosas, que son la enseñanza de la palabra, que son la comunión, el partimiento del pan y también pues las oraciones. Pues hermanos, pues lo dicho, aferrémonos entonces a estas cosas, ¿no? Y que nuestro corazón esté vivo para el Señor, esté vivo para sus cosas y que nos apliquemos a estas cosas con fervor, como dice en Hebreos, para que el amor y las buenas obras lleguen en nosotros a su punto culminante, hasta donde pueda llegar, ¿no? Que seamos llenos de esta manera del Señor y de su nueva vida en nosotros. Que de esa manera pues podamos decir, como dice el Salmo, que nuestra copa está rebosando y en la casa de Jehová moraré por largos días, en la casa de Jehová. Pues que así sea y que el Señor nos ayude a todos de esta manera. Amén.